Un cordial saludo. Soy Hugo Alberto Marín Hernández, docente e investigador del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, en relación con las normas proferidas en el marco de la emergencia económica, en especial el reciente decreto legislativo 491 de 2020 y su impacto en el derecho administrativo laboral o en el régimen de función pública, en mi opinión, esas normas, más que decisiones concretas en la materia, entiendo que lo que hacen es incluir tres grandes objetivos que deben ser desarrollados o materializados por cada entidad pública en concreto. El primero, buscar el distanciamiento social y el aislamiento como herramientas clave para proteger la vida y la salud de todas las personas, incluyendo, por supuesto, a los servidores públicos. Para esto, las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, juegan un rol clave. El segundo, garantizar la continuidad y la eficiencia en el ejercicio de las funciones y en la prestación de los servicios a cargo de cada entidad, en especial cuando esa atención a través de las TIC no sea posible, que en el actual estado de funcionamiento de la administración pública colombiana, la verdad es que en la mayoría de los casos no lo será. Y el tercer objetivo, proteger el derecho al trabajo y en general las garantías laborales de los servidores públicos, de modo que una vez se consiga superar la emergencia sanitaria, también pueda lograrse una recuperación de la economía que resulte lo menos traumática posible. Para concretar esos objetivos, son especialmente dos las medidas cuya adopción autorizan estas normas de excepción, en cuyo análisis creo que merece la pena detenerse. La primera es que las entidades presten los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Se exigen esas normas entonces que la entidad dé a conocer en su página web los canales oficiales mediante los cuales va a prestar sus servicios. Si no dispone de los medios tecnológicos que se lo permitan, en principio debería prestar el servicio de forma presencial. No obstante, estas normas también facultan a la entidad, parece evidente que para que lo haga de manera discrecional, para ordenar por razones sanitarias la suspensión del servicio presencial total o parcialmente. Y la segunda facultad, que parece discrecional también, es que las entidades decidan mediante actos administrativos si suspenden total o parcialmente los términos de algunas o de todas las actuaciones que adelanten, más allá de que el servicio del que se trate se preste de manera presencial o de manera virtual. Si nos preguntamos por el impacto de los tres objetivos y de las dos facultades que acabamos de mencionar, en el ingreso, en la permanencia y en el retiro de los servidores públicos, ¿con qué nos encontraríamos? En relación con el ingreso, en primer término, estas normas parece que no inciden mucho, pero sí la decisión que se adopta en el mismo decreto 491 de aplazar los procesos de selección en curso para proveer vacantes en empleos de carrera administrativa. Esto con el fin de garantizar, obviamente, la participación en esos concursos de todos los interesados, sin discriminación de ninguna índole y, obviamente, también evitar el contacto entre los aspirantes. Para el ingreso, entonces, al servicio, tratándose de otras clases de empleo, creo que nada cambia con las disposiciones expedidas en el marco del estado de excepción. En relación con el retiro, en segundo término, creo que estas normas tampoco cambian absolutamente nada, ni deberían cambiarlo, porque si el Estado intenta que los empleadores particulares preserven lo más que se pueda los puestos de trabajo en el sector privado, obviamente el Estado tiene que ilustrar con el ejemplo y mantener los vínculos laborales que existían para cuando empezó la crisis. Y en tercer lugar, frente a la permanencia en el servicio, es que tenemos sin duda el impacto más fuerte de esas disposiciones, porque el jefe del organismo, uno entendería que apoyándose para esto en los jefes de cada dependencia dentro de la entidad, va a tener que definir las condiciones de prestación del servicio durante la época de emergencia. Es decir, que va a tener que resolver cuestiones tan importantes como, primero, definir en qué casos y para qué tareas es posible el trabajo en casa y respecto de cuáles no. Segundo, va a tener que decidir qué actividades deben seguir siendo atendidas presencialmente y en qué condiciones. Y tercero, en qué casos tiene que definirse también por razones del servicio, no va a quedar más remedio que suspender total o parcialmente determinadas actuaciones o funciones. La adopción de esas decisiones por parte de los jefes de las entidades plantea nuevos interrogantes. Por ejemplo, primero, ¿esas decisiones constituyen actos administrativos? Segundo, si son actos administrativos, ¿qué clase de actos administrativos son? Y tercero, ¿qué requisitos que merezca la pena reseñar ahora se les exige a esos
eventuales actos administrativos de cara a su validez. Bueno, lo primero es que a nuestro entender sin duda se trata de actos administrativos, pues son pronunciamientos que se emiten en ejercicio de función administrativa por los jefes de las entidades que van a producir efectos jurídicos tanto para los actuales o potenciales usuarios de los servicios de la entidad, que serían sus destinatarios indeterminados, como para el recurso humano del que dispone la entidad misma, es decir, para sus servidores públicos y sus contratistas, respecto de quienes esos actos administrativos producen efectos individuales y particulares. O sea, que en cuanto al tipo de decisión de la que se trata, en nuestro sentir, son actos administrativos mixtos, lo que debe tenerse en cuenta tanto frente al procedimiento que debe seguirse para su adopción como de cara a su publicitación, porque van a requerir seguramente no solo de publicación, sino también de varias notificaciones personales. Pero adicionalmente, en relación con aquellos elementos de validez en los que merece la pena detenerse un poco, en nuestro sentir son decisiones que podrían adoptarse tanto por el medio escrito tradicional como a través de herramientas electrónicas como las sesiones virtuales, el correo electrónico u otras que ya aceptaba la Ley 1437 de 2011 y que también admiten las normas sobre el estado de excepción. De hecho, pues no es difícil imaginar que ante lo vertiginoso de los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas, estas cuestiones que acabamos de reseñar se hayan programado casi que de súbito en muchas entidades y de modo más bien informal. Para hoy ya son muchos los funcionarios públicos que desde hace días están trabajando en sus casas, pero entonces esas situaciones haría falta, entre comillas, formalizarlas a través de los correspondientes actos administrativos. Lo que entendemos que resulta de la mayor importancia es que quede trazabilidad del contenido de esas decisiones y de los distintos pasos que se debieron haber dado para definir el contenido de esas decisiones, porque van a tener un indiscutible impacto en la forma y en las condiciones bajo las cuales los servidores públicos continuarán desempeñando las funciones propias de su empleo. Y la variación de esas condiciones el funcionario perfectamente puede juzgarla como favorable o como desfavorable. Por ello, creemos que a cada funcionario debería hacérsele partícipe de la actuación administrativa previa que a nuestro entender debería agotarse, así sea de forma muy breve y muy sencilla, puede ser una actuación de oficio con base en las reglas del Código de Procedimiento Administrativo para garantizarle a los servidores públicos el debido proceso, el derecho de audiencia y el principio de participación. Y esto porque, por ejemplo, la escogencia de los funcionarios que podrán teletrabajar y la de los que excepcionalmente tendrán que concurrir a la sede física de la entidad debería basarse en consideraciones objetivas, como la condición de salud de cada funcionario, su edad, la composición de su núcleo familiar más inmediato, si hay adultos mayores en ese núcleo familiar más inmediato o no, la distancia física de su domicilio con la sede de la entidad, entre otros criterios. Y la verdad es que tanto los funcionarios como el público usuario tienen derecho a que esa escogencia, que sin duda entraña ejercer márgenes de decisión discrecional, se apoye en criterios proporcionales, objetivos y razonables, y a que de esos criterios y de la actuación que se agotó para definirlos y aplicarlos queden las evidencias respectivas en los antecedentes administrativos de la decisión, así la decisión se adopte por medios virtuales o electrónicos. Esos antecedentes también son de la mayor importancia para la entidad, entre otras cosas, porque ante cualquier inconformidad de algún funcionario vendrá la consiguiente reclamación administrativa o incluso judicial, y es la entidad quien corre con la carga de probar que respetó el debido proceso, el principio de participación y que utilizó criterios objetivos y no arbitrarios para adoptar todas esas decisiones. Esas decisiones, por lo mismo, pues es de la mayor importancia que se adopten verbalmente o se adopten electrónicamente o a través del medio escrito tradicional, queden formal y suficientemente motivadas para que se pueda acreditar que la discrecionalidad que comporta su adopción se ejerció con base en los análisis de proporcionalidad que exige el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo, de manera que se resuelvan correctamente desde el punto de vista argumentativo los conflictos entre principios y derechos que plantean. En este caso son evidentes, creo, las colisiones entre el buen funcionamiento del servicio y los derechos muchas veces fundamentales de los usuarios, en un lado de la balanza, y de otro, los derechos a la vida, a la salud y las garantías laborales de los servidores públicos. Esas decisiones, además,
muy probablemente van a tener que verse reflejadas en ajustes a los compromisos laborales fijados al personal escalafonado en carrera administrativa para la evaluación de su desempeño. En fin, son muchas las inquietudes que esta coyuntura nos sugiere y aquí solo se plantearon algunas, pero no queremos extendernos más en este mensaje y por tanto terminamos simplemente deseando que especialmente la salud y las familias de todos salgan bien libradas de esta coyuntura. Éxitos para todos.